Buenas tardes. Vamos a empezar todavía a las 9:30, ¿ya?
Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar el día de hoy dándoles la bienvenida al curso, la asignatura de fisiopatología. Como verán, solamente hay pocos alumnos en esta asignatura porque pertenece a la currícula pasada y esta es la única oportunidad que tienen ustedes para llevar este curso. Entonces eso significa que no deberían de desaprobar, ¿no? Vamos a empezar con la lista. Agüero, Buenas noches, doctora, presente. buenas noches. Álvarez Ruiz, Antúnez, Presente, doctora. Buenas noches, doctora. Presente. Antúnez. ok. Astuguamán, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Bellido, Chavarría, Álvarez, doctora Álvarez, presente, por favor. Eh, Chavarría presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Chávez, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Chuchón, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. De la Cruz, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Gamboa, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. García, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Grados, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Guamancisa, Presente, doctora. buenas noches. Jiménez, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Marca, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Miranda, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Molina, Presente, doctora. buenas noches. Munaya, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Noriega, Noriega, presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Pari, Presente, doctora, buenas noches. ¿Me escucha? buenas noches. Sí. Salinas, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Salvador, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Salvatierra, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Solís, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Sotelo, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Tarazona, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Torres Cruz, Presente, doctora. buenas noches. Torres Sosa, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Vela, Presente, doctora. buenas noches. Velázquez, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Villanueva, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Vitorino, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Zambrano, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la clase. Buenos días, buenas noches, doctora. Disculpe, Jenny Bellido, presente también. Y ya, ya, doctora. Gracias. Vamos a empezar con la clase de shock, ¿ya? Am, esta asignatura tiene como objetivo el que ustedes traten de explicar los síntomas, los signos de los pacientes. Y les va a servir de base para cuando ustedes hagan introducción a la clínica o semiología, porque van a poder ustedes explicar qué cosa es lo que encuentran, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen en semiología síndrome febril, en semiología les van a ayudar, les van a enseñar cómo tomar la temperatura, cuánto de normal es la temperatura en un niño, en un adulto, este, mm, qué otros síntomas están presentes durante el síndrome febril,
¿ya? Eso es lo que se va a enseñar en semiología. Pero en fisiopatología, no solamente por qué tienen fiebre, sino que hay temperaturas que están aumentadas que no son fiebres, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar, ¿no? ¿Por qué un paciente puede tener, por ejemplo, 42 grados de temperatura y no es fiebre, ¿no? O por qué un paciente que está encerrado en un automóvil donde hay bastante calor, puede morir, ¿no? Eso es estudiar fisiopatología. Entonces, en este momento vamos a estudiar una patología que no es frecuente, pero que sí es importante porque va a tener que ver con la vida propia, ¿no? Puede producirse una, perdón, puede producirse una, muerte si es que uno no atiende este tipo de manifestaciones. Acá les puse solamente como una motivación, ¿no? El caso de una persona que tiene un accidente de tránsito, se golpea el abdomen en un ómnibus, estaba manejando motocicleta y entonces lo llevan a emergencia, ¿no? Y puede tener fracturas el paciente, puede tener muchas heridas, pero el shock es una manifestación muy importante que se debe establecer desde el inicio, porque si no el paciente pues va a morir, ¿no? Entonces cuando lo llevan a emergencia, aparte de ver todas las fracturas, ven sus funciones vitales, que es lo primero que se mira, ¿no? Y ven que tiene una frecuencia cardíaca muy aumentada de 130 por minuto, una frecuencia respiratoria también muy aumentada, 30 por minuto, y una presión arterial muy baja, ¿no? 40/20. Entonces hay que determinar si este paciente está en shock, ¿ya? Y qué tipo de shock tiene. Entonces vamos a ver la definición de shock, vamos a ver un poco de fisiología de la circulación, de la presión arterial, cuáles son los mecanismos de respuesta de un shock y los tipos de shock, ¿ya? ¿De qué cosa es un shock? Shock es una afección mortal, como les he dicho, donde lo principal es que hay una insuficiencia circulatoria, es decir, no llega sangre, a los tejidos nobles, ¿no? ¿Y qué tejidos nobles nosotros tenemos que conservar? El cerebro, principalmente, luego el corazón, los pulmones, los riñones, ¿no? Entonces son órganos muy, muy importantes que tenemos que mantener su perfusión y ustedes saben que el glóbulo rojo lo que lleva es el oxígeno, ¿no? Y también saben ustedes de que una persona puede soportar hasta 5 o 6 minutos sin oxígeno y si no se daña el sistema nervioso central, ¿no? Entonces por eso es que es muy importante. Van a encontrar ustedes que hay diferentes tipos de shock, ¿ya? El shock hipovolémico, el shock distributivo, el shock cardiogénico y el shock constructivo. Sin embargo, no es como la matemática, ¿no? O sea, si solamente hay un shock hipovolémico y se queda en shock hipovolémico, no. Sino que puede haber una mezcla de estos tipos de shock, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver el shock hemorrágico, ¿ya? Entonces hay un paciente que de repente es accidentado, ¿no? Y sufre una hemorragia como nuestro paciente que hemos tenido en en las primeras láminas. Pero pero este paciente no solamente puede tener un shock hemorrágico, sino también puede tener de repente anafilaxia o puede tener una sepsis o puede haber sido envenenado, ¿no? Entonces, esta, este tipo de shock no solamente se queda como shock hemorrágico o como shock hipovolémico. Por ejemplo, si un paciente tiene un accidente, ¿no? Es encontrado por un delincuente y el delincuente tiene una navaja y de repente le punza el tórax, ¿no? Y entonces el tórax se llena de aire, ¿no? Y se produce el neumotórax, como dice acá. Entonces ustedes saben que la circulación, tenemos dos tipos de circulación, la circulación la mayor y la circulación menor.
pero la mayor siempre va a pasar siempre por el pulmón, ¿no? Para irse a la circulación mayor, tiene que irse también por el pulmón. Entonces, si este pulmón no funciona porque se produce un neumotórax, entonces voy a tener un shock de tipo obstructivo, ¿ya? Pero, supongamos que el ladrón es tan malo, pérfido, que no le acuchilla el tórax, sino que le acuchilla la parte del corazón, ¿ya? Y entonces el corazón se llena de sangre y se produce un taponamiento cardíaco, se llama eso, ¿ya? Entonces, la circulación mayor, va a pasar por la circulación menor, o sea, por el pulmón, y luego regresa al corazón, pero el corazón está afectado. Entonces voy a tener un shock obstructivo, pero también un shock cardiogénico, ¿no? ¿Por qué? Porque está afectando también el volumen de circulación. Entonces, solamente para que vean ustedes de que el shock no es como la matemática, que solamente voy a tener un tipo de shock, sino que se puede convertir también en los otros tipos de shock, ¿ya? Ahora lo vamos a ver con más claridad después. Entonces, en el shock, ¿qué cosa es lo que tengo que ver? Una relación entre la distribución de oxígeno y la extracción del oxígeno. Yo tengo que tener mayor cantidad de distribución, de disposición de oxígeno a través de mi corazón, a través de la sangre, a través del glóbulo rojo. O sea, yo debo de tener mucha capacidad de almacenaje de oxígeno para entregarlo al tejido, ¿ya? Y el tejido tiene la capacidad de extraerlo, o sea, lo extrae de los vasos sanguíneos, de la hemoglobina, lo extrae para poder utilizar en su metabolismo aeróbico en el ciclo de Krebs, ¿no? Para originar ATP. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tengo un shock hipovolémico, un shock cardiogénico que me impide distribuir esta sangre? Tengo muy poca sangre. Entonces, al tener poca sangre, ¿no? Al tener menor disponibilidad de la sangre, voy a tener menor posibilidad de extraer también el oxígeno hacia los tejidos. Hasta que va a llegar un momento crítico, en que esta distribución del oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que yo tengo en mi sangre, sea tan baja que le impida al tejido extraer este oxígeno, y por lo tanto ya no puede hacer un metabolismo aeróbico y tiene que hacer un metabolismo anaeróbico. Al hacer un metabolismo anaeróbico, lo que va a generar es la producción de ácido láctico, ¿ya? Y si sigue bajando esto, entonces se va a producir también la muerte celular, ¿ya? Entonces, tanto el shock, cualquier tipo de shock, lo que va a producir es la disminución de la posibilidad de darle el oxígeno al tejido, y por lo tanto el oxígeno que está en el tejido va a ser imposible ser extraído por el mismo tejido, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque si no llega esta cantidad de oxígeno a los tejidos nobles, como por ejemplo el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones, entonces se va a producir una muerte de estos órganos, ¿no? Acá les puse un caso clínico, ¿ya? Es un paciente varón de 25 años que sufre una herida, por cuchillo en el tórax izquierdo, en la línea axilar anterior. ¿Ah? Acá está, es una noticia. Y llega a la sala de reanimación y el paciente se encuentra agitado, diaforético, sin pulso, ¿no? Con la presión arterial bien baja, ¿no? No se le encuentra inclusive el pulso carotídeo. Ustedes saben de que un paciente que está en shock y que no le llega sangre al cerebro, lo último que se va a perder es el pulso carotídeo que se encuentra en el cuello, ¿no? Entonces, al decir de que el pulso carotídeo está débil, quiere decir, pues, o sea, la sangre está disminuyendo. Y el paciente dice presenta una saturación periférica de oxígeno, casi ni se registra, ¿no? Y palidez de labios, de la lengua, de la conjuntiva, ¿no? Entonces, este paciente está muy mal. Le toman la presión arterial, ¿no? Y encuentran que la presión arterial estaba bien baja. Esta presión arterial es el resultado del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica, es decir,
de la resistencia que van a oponer los vasos sanguíneos para que pase la sangre. Pero el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y depende del volumen sistólico. Y este volumen sistólico depende de la precarga, es decir, de la cantidad de sangre que hay. Depende también de la contracción del corazón y depende también de la fuerza que haya en el vaso sanguíneo. Entonces, de todo esto de acá, de todo este esquema, ¿dónde ustedes creen que este paciente ha alterado su mecanismo homeostático y por eso está en shock? ¿Qué creen que ha disminuido? ¿La frecuencia cardíaca? ¿O se ha alterado la resistencia? ¿O se ha alterado el volumen sistólico? ¿O se ha alterado la precarga o la contractilidad? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿alguien? ¿Cualquiera? ¿Nadie? ¿Agüero? Sí, doctora, disculpe. Agüero. De este esquema que te estoy presentando Ujú. acá, a un paciente que lo han acuchillado, ¿ya? Y que está en shock porque su presión arterial está disminuida y tiene taquicardia. ¿Qué crees que es lo que se ha disminuido? ¿El gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la precarga, la contractilidad? ¿Qué cosa es lo que crees tú que... La frecuencia cardíaca, mm, porque por eso disminuiría la presión también, ¿no? Arterial. podría ser, ¿no? Pero si yo le quito volumen, también la frecuencia cardíaca de repente no funciona, ¿no? Pero mira, lo han acuchillado. Ujú. El diámetro ¿Qué del vaso sería, estarías, doctora. perdón? El volumen. El El volumen diámetro del vaso. sistólico El para volumen, ¿no es cierto? El disminución de la volumen. precarga. Así es, así es, así es. Entonces, en este caso yo puedo presumir, o sea, si yo fuese su médico del paciente y llega y me dice, tiene la presión baja, tiene la frecuencia cardíaca baja y lo han acuchillado, definitivamente tengo que ver a dónde lo han acuchillado. Y entonces, ver la posibilidad de que haya perdido sangre, ¿no? A veces cuando uno pierde sangre, no solamente la sangre sale y ya digo, ah, perdió sangre. La sangre también se puede quedar adentro y sigue perdiendo sangre, ¿ah? Entonces yo creo que sí, pues yo creo que ha sido volumen. El otro nombre de volumen es precarga, ¿ya? Entonces cuando ustedes hablen de precarga, eso es volumen. Entonces yo creo que sí ha disminuido la precarga y por lo tanto ha disminuido el volumen sistólico y por lo tanto ha disminuido el gasto cardíaco y por lo tanto voy a encontrar una presión arterial disminuida, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, pues ha pasado eso. Entonces vamos a ver qué cosa es la precarga. Pero dice de que a este paciente le hacen una ecografía y ven que el corazón estaba bien, no había hemorragia en el corazón, pero sí había líquido en la zona espleno-renal izquierda, ¿no? Ustedes saben de que en la parte del abdomen y detrás del retroperitoneo, nosotros tenemos espacios donde se pueden acumular líquidos y sangre también, ¿ya? Entonces, en esta fosa espleno-renal, o sea, que está cerca del riñón con el, ¿cómo se llama? Con el vaso, ahí se ha depositado la sangre, ¿no? Y por lo tanto, sí es una pérdida sanguínea, pues, o sea, sí está sangrando este paciente. Entonces, a eso se denomina, el volumen se denomina precarga, ¿ya? Miren ustedes este esquema del corazón. En este esquema del corazón, ustedes van a ver, las venas y van a ver también la parte del corazón derecho, ¿no? Y bueno, también el corazón izquierdo, pero principalmente las venas y el corazón derecho. Entonces, cuando yo tenga harta cantidad de agua, harta cantidad, pónganse que de repente hay un paciente viejito, bien viejito, 90, 100 años, ¿ya? Que vaya a emergencia y entonces una enfermera agarra y dice, uy, creo que está deshidratado y le pone 10 litros de suero, ¿ya? Lo sobrehidrata a ese viejito.
Entonces, ese líquido se va a quedar en el corazón derecho y también se van a quedar en las venas. ¿Por qué? Porque las venas tienen esa capacidad de distenderse para poder almacenar el agua, ¿ya? Entonces, ¿a qué se le denomina precarga? Cuando yo hago como un paro cardíaco y toda la cantidad de sangre que hay en estos vasos sanguíneos, antes de que se produzca la sístole, a todo eso se le llama precarga, ¿ya? Entonces es el volumen que se encuentra en los vasos sanguíneos, especialmente los venosos, pero también los arteriales, hasta antes de que se produzca una sístole. Eso es precarga. Entonces, un paciente que sangra está perdiendo líquido. Por lo tanto, la precarga está disminuida. Sin embargo, en pacientes que tienen una pérdida, ya sea por hemorragia, por sudoración, por vómito, por diarrea, que tiene un shock hipovolémico, rápidamente se va a activar el sistema simpático a través de los centros quimiorreceptores que se encuentran a nivel de la aorta y de la carótida y va a eliminar catecolaminas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, y esto va a ir hacia los receptores que se encuentran en los vasos sanguíneos, los receptores alfa 1, y van a producir una vasoconstricción. ¿Para qué producen la vasoconstricción? Para que la poca sangre que se encuentra en estos vasos sean exprimidos, ¿no? Y sean llevados al cerebro, al hígado, a los riñones, a los órganos que yo necesito. Para eso hay la vasoconstricción, ¿no? Pero también hay un aumento de la frecuencia cardíaca, porque ustedes sabrán que las catecolaminas lo que hacen es vasoconstricción, efecto cronotrópico positivo y efecto inotrópico positivo, ¿no? Aparte pueden tener otros mecanismos reguladores, como por ejemplo incentivar la activación de la renina, angiotensina, aldosterona y también la liberación de la hormona antidiurética, ¿no? Pero para que entiendan ustedes a qué se refiere el volumen, la precarga. Acá tenemos otro paciente, ¿ya? Un paciente adulto, 65 años, obeso, hipertenso, y dice que hace una hora presenta un dolor en el pecho, sudoración fría, pálida, ¿no? Fue al establecimiento de salud por emergencia y le hacen un electrocardiograma y encuentran esta imagen acá del segmento ST, ¿no? Que quiere decir que es un infarto, ¿no? Y entonces le toman unas enzimas cardíacas y estas también están aumentadas. Entonces, de este esquema, ¿dónde está la alteración para producirse un shock? Está en el gasto cardíaco, la frecuencia del corazón, el volumen, la precarga, la contractilidad o el vaso sanguíneo. ¿Dónde creen ustedes? En la En la contractibilidad. contractibilidad. Definitivamente, ¿no? Porque el corazón dejó de latir, ¿no? Por eso se produce el infarto. Entonces, cuando hay un defecto de la contractilidad, vamos a estar frente a un shock cardiogénico, ¿no? El shock cardiogénico que también disminuye el volumen que le va a llegar al corazón, el volumen sistólico, y por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco y por lo tanto va a disminuir la presión arterial. Y entonces no voy a tener yo la cantidad suficiente de sangre para que llegue a mis órganos nobles como el corazón, como el pulmón, el hígado, el riñón, ¿no? Entonces sí, hay un defecto de la contractibilidad, ¿ya? Hay una ley que se llama la ley de Frank Starling, ¿no? ¿Se acuerdan del viejito que les estaba diciendo de 100 años que acude a un establecimiento de salud y hay una enfermera que es aprendiz y le pone 10 litros de agua al viejito, ¿no? Si el corazón está bien del viejito, entonces se produce la ley de Frank-Starling. ¿Qué significa? Significa que a mayor distensión, o sea, se llena ese corazón de sangre con los vasos sanguíneos, el corazón aumenta su fuerza de contracción, ¿no? Y elimina todo el agua, toda la sangre que está acumulada, ¿no? Entonces tiene esa facultad la contractilidad del corazón. Pero no ocurre así pues cuando hay un infarto, ¿no? Cuando hay un infarto ya no se produce, ya no se puede cumplir la ley de Frank-Starling.
Acá es lo que ven ustedes acá es una radiografía donde hay el taponamiento cardíaco. ¿Se acuerdan que les dije? Por ejemplo, la cuchillan en el corazón y se acumula líquido o sangre, perdón, alrededor del corazón, ¿no? Esto se llama taponamiento cardíaco. Muy bien. Acá tenemos otra paciente, una niña, que acude a un parque, dice, y se da cuenta que es picada por una abeja. Siente que se enroncha toda la cara, que aumenta de volumen, la boca, la faringe, que le impide respirar. Acude a emergencia donde ya comienza a tener trastorno de sensorio, ¿no? Ya tiene trastorno de sensorio, enrojecimiento de toda la cara con edema, la presión disminuida. ¿Dónde creen ustedes que está la alteración? ¿En el gasto cardíaco, en la frecuencia cardíaca, en el volumen sistólico, en la precarga, en la contractilidad o en la resistencia vascular periférica? En la resistencia vascular periférica. Exactamente, así es, ¿ya? Entonces, esta paciente, su shock se llama shock distributivo. ¿Por qué es un shock distributivo? Porque su alteración principalmente es una gran vasodilatación, ¿no? Entonces, si hay una vasodilatación, se va a quedar la sangre en las venas, en los sitios de mayor capacidad, y por lo tanto no van a ir al sitio que yo lo requiero, ¿no? Como el cerebro, el hígado, el riñón, etcétera. Entonces es una gran vasodilatación. Por esa gran vasodilatación, la paciente se va a hinchar, va a estar enrojecida, ¿no? ¿Cómo se llama? Va a estar caliente, ¿no? A diferencia del shock cardiogénico y del shock hipovolémico. Porque en el cardiogénico y en el shock hipovolémico van a actuar, como les dije anteriormente, los quimiorreceptores para producir una vasoconstricción a través del simpático, ¿no? Entonces, el paciente va a estar por la vasoconstricción pálido, frío, ¿no? Y sudoroso, porque el simpático también afecta las glándulas sudoríparas. En cambio, en esta paciente donde no actúa el simpático, donde no hay vasoconstricción y al contrario, hay lo contrario, vasodilatación, más bien voy a encontrar piel caliente, ¿no? Enrojecida y seca. Entonces, sí, pues es una alteración de la resistencia vascular periférica, ¿no? Esta resistencia vascular periférica puede estar alterada por la longitud del vaso, por la viscosidad de la sangre, pero principalmente por el diámetro del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando se produce un shock distributivo, cuando hay una gran vasodilatación, se produce este tipo de shock, este, de tipo anafiláctico, ¿no? ¿Y qué tratamiento le darían a esta paciente que es picada por una abeja y tiene shock anafiláctico? Porque tenía probablemente pues alergia a la picadura, ¿no? ¿Qué le darían? ¿Cuál sería su tratamiento? Un antihistamínico, doctora. Debería ser, ¿no? O sea, la lógica dice tiene que ser un antihistamínico, pero definitivamente no. Entonces, Adrenalina. ajá, aquí es donde entra la fisiopatología, ¿no? Porque uno lógicamente diría, bueno, pues si es alérgico le tendré que dar un antialérgico, ¿no? Pero si estamos diciendo que la fisiopatología de este tipo de shock es una gran vasodilatación, entonces tengo que darle un vasoconstrictor. Y por eso es que se le da adrenalina, ¿no? Uno diría, pero ¿por qué le voy a dar adrenalina si no tiene nada que ver con la alergia? Pero es porque la adrenalina lo que produce es una vasoconstricción. ¿Para qué yo quiero la vasoconstricción? Para que exprima la sangre y que llegue a los órganos nobles. Eso es lo que quiero hacer, ¿no? Por eso es que se le pone adrenalina. Muy bien. Y finalmente, poscarga, ¿no? La poscarga es una definición, también es importante que ustedes la sepan. Es la fuerza que ejerce el ventrículo izquierdo para botar sangre a través de una gran resistencia, ¿no? Esa resistencia puede ser, por ejemplo, el vaso sanguíneo que está contraído, como en el caso de los pacientes que tienen hipertensión arterial, o puede ser que de repente la aorta, en la válvula aórtica, tiene una estrechez y por lo tanto hay una gran resistencia para recibir la sangre, ¿no? que sale del ventrículo izquierdo. Entonces, esta fuerza que tiene que ejercer el corazón para botar esta sangre, eso se llama poscarga, aumento de la poscarga.
Entonces, finalmente, cualquiera de estos alteraciones, ya sea la precarga o ya sea la contractilidad, lo que van a hacer es disminuir el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, como ven ustedes, es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y nos da más o menos un aproximado de 5 litros de sangre que va por minuto en una circulación normal, ¿no? Sin embargo, tenemos una reserva cardíaca, ¿no? Aquellos pacientes, por ejemplo, que son atletas, que hacen mucho ejercicio, que se cuidan en la nutrición, tienen una gran reserva cardíaca. Entonces, ellos pueden, por ejemplo, no sé, subir al Everest, ¿no? Y su corazón le va a dar la cantidad de oxígeno que necesita. Pero una persona sedentaria, obesa, que no hace ejercicio, definitivamente nunca por nunca va a llegar al Everest, ¿no? ¿Por qué? Porque su reserva cardíaca va a estar disminuida, ¿no? Entonces, ¿por qué les traje a colación la presión arterial? Porque hay una relación de la presión sistólica menos la presión diastólica entre 3 más la presión diastólica. Ah, y eso se llama presión arterial media. La presión arterial media más o menos va de 60 a 90 milímetros de mercurio. ¿Y para qué me sirve? Porque si yo tengo una presión que va entre 60 y 90, una presión arterial media entre 60 y 90, me está garantizando que el flujo sanguíneo sí está llegando a los órganos nobles. Sí está llegando al cerebro, sí está llegando al corazón, sí está llegando al hígado y al riñón, ¿no? Entonces, si yo tuviese una presión media menor de 60, definitivamente yo puedo decir el paciente está en shock, ¿no? Pero el cuerpo tiene mecanismos de compensación ante un shock, ¿ya? Hay mecanismos de compensación a corto plazo, como el simpático, por ejemplo, a través de los vasoreceptores, ¿no? O quimiorreceptores que les estaba diciendo también anteriormente. A mediano plazo, a través de la angiotensina, renina, aldosterona que están en el riñón, la vasopresina, ¿no? Y después a largo plazo. ¿Cómo es este mecanismo de regulación? Yo les había dicho, ¿no? Un paciente que tiene, no sé, por ejemplo, infarto o, por ejemplo, tiene un shock hipovolémico, ¿no? Entonces no tiene volumen. Entonces su presión va a caer. Y entonces ante esta posibilidad, lo que se va a producir es una activación del simpático, ¿no? A través de los quimiorreceptores y va a producir la salida de adrenalina, noradrenalina. Esta adrenalina, noradrenalina, estas catecolaminas van a producir un aumento de la resistencia vascular periférica, es decir, una vasoconstricción. ¿Para qué? Para exprimir la sangre para que llegue a los órganos nobles. Pero también tiene un efecto eh, inotrópico positivo. Hacen de que la fuerza de contracción del corazón se incremente. Y además tiene un efecto inotrópico positivo. Hacen que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿para qué? Para aumentar el volumen sistólico, para aumentar el gasto cardíaco, para aumentar la presión arterial, ¿no? Esta vasoconstricción que está originando la adrenalina, noradrenalina, va a ir hacia el riñón, ¿no? Entonces se va a producir una vasoconstricción en el riñón. Y esta vasoconstricción en el riñón va a estimular a la secreción de renina en el aparato yuxtaglomerular. Y esto va a originar que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, a través de la hormona este, convertidora de angiotensina, la va a convertir en angiotensina 2. Entonces, Claro. aquí, ¿sí alguna pregunta? Esta angiotensina 2 es la que tiene valor, ¿no? ¿Por qué? Porque va a producir vasoconstricción. Inclusive la vasoconstricción es mucho, mucho más potente que el simpático, mucho más potente que el simpático. Y por lo tanto puede aumentar la poscarga. Pero además se va a ir hacia la corteza suprarrenal y va a activar ¿qué se llama? A la aldosterona, ¿no?
Y la aldosterona lo que hace es retener sodio. Y cuando retiene sodio, también retiene agua. Entonces va a aumentar la precarga, ¿no? Entonces, ya sea aumentando la poscarga o aumentando la precarga, también se genera una regulación, un mecanismo de compensación, ¿no? Entonces, sea lo que sea que pase, una hipovolemia por hemorragia o de repente daño celular, por ejemplo, en el caso de la anafilaxia o una apoptosis o una trombosis, etcétera, lo que va a originar finalmente es una hipoxia por hipoperfusión, ¿no? Y a eso se le denomina el shock. Entonces va a haber una alteración de la mitocondria no va a poder utilizar el oxígeno, va a haber una disminución de la producción de ATPs, una disminución del el pH, ¿no? Y el núcleo se va a alterar también, va a producir una alteración de la permeabilidad de la membrana y va a producir un edema de la membrana, ¿no? Acá son los cuatro tipos de shock que les había dicho: el cardiogénico, el hipovolémico, el obstructivo y el distributivo. Entonces, cuando el shock es hipovolémico, ¿qué va a fallar? El volumen, ¿no? Como ustedes habían mencionado anteriormente. ¿Cómo puedo perder el volumen? Ya sea a través de la pérdida de sangre, de plasma, diarreas, vómitos o de repente una sudoración excesiva, ¿no? Como por ejemplo las personas que están en el desierto o las personas que están naufragando en el mar, ¿no? Esas personas van a tener un shock hipovolémico por pérdida de volumen. Entonces se pierde el volumen, hay disminución del volumen, disminución de retorno, disminución de volumen minuto, disminución de gasto y por lo tanto disminución del flujo sanguíneo. Este es un esquema que trata de decir, es lo mismo que ya les he mencionado, de cómo son los efectos, los mecanismos compensadores de un shock hipovolémico, ¿no? Entonces se produce una hipovolemia, lo detectan los receptores, ¿no? Y estos receptores van a producir catecolaminas y estas catecolaminas van a producir aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Vasoconstricción también, pero también a través la, del riñón se va a producir la angiotensina. La angiotensina que también va a producir una gran vasoconstricción, ¿no? Y también producción de aldosterona que va a retener sodio y va a retener agua. Y finalmente también estos receptores, varoreceptores y quimiorreceptores, van a producir a través del hipotálamo la activación de la ADH para que se conserven también el agua, ¿no? De la hormona antidiurética. Y también se va a producir estímulos como por ejemplo la, la sed también, ¿ya? Entonces se va a producir un aumento de la precarga, un aumento de la resistencia vascular periférica que van a llevar a un aumento de la presión arterial. Y ya. Am, También el trauma, ¿no? Un accidente, un golpe, también puede activar, puede producir un shock hipovolémico, pero lo produce no solamente a través de la falta de líquido, sino también a través de la activación de ciertas sustancias, ¿ya? Como por ejemplo la activación de la coagulación y se puede producir trombos o de repente activación del sistema del complemento y se produce una inflamación y destrucción celular. O si no, también puede activar citoquinas proinflamatorias que van a producir también vasodilatación. Entonces, el trauma también puede producir un shock, pero con la activación de muchas sustancias, ¿no?
Este es un resumen del mecanismo de compensación del shock hipovolémico. Ahora, ¿por qué el paciente va a estar frío y pálido en un shock hipovolémico o en un shock cardiogénico? Porque el simpático produce vasoconstricción y la vasoconstricción produce frialdad y palidez en la piel. ¿Por qué va a estar sudoroso? Porque el simpático también estimula las glándulas sudoríparas. ¿Por qué va a estar taquicárdico? Porque el simpático produce un efecto cronotrópico positivo. ¿Ya? ¿Por qué no va a orinar? Porque el paciente tiene una vasoconstricción a nivel de la arteria renal y entonces va a producir oliguria y azoemia. ¿Me permiten un ratito, por favor?
Disculpen, se me cerró todo, no sé por qué. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me pueden decir? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. doctora. Ya. Solamente para decirles que en el caso de una shock de tipo distributivo, am, vamos a tener que, hay una vasodilatación, como les dije anteriormente, ¿no? Y ustedes están viendo acá, que normalmente la vasoconstricción es, llevada a cabo por las catecolaminas y también por el calcio iónico. Y que en el caso de una shock distributivo, lo que se va a producir más bien es óxido nítrico, ¿no? Y es un óxido nítrico malo, inducible, que va a producir una gran vasodilatación. Pero también la disminución del ATP, la acidosis, el lactato, también va a producir también vasodilatación, ¿no? El shock séptico también produce vasodilatación y pertenece al shock distributivo, porque las bacterias van a eliminar endotoxinas y estas endotoxinas van a producir citoquinas. Y las citoquinas son citoquinas proinflamatorias que también van a producir vasodilatación, ¿no? Por eso que están dentro de este grupo de shock distributivo. Es lo mismo, solamente para decir de que hay receptores de la vasopresina. Hay algunos receptores que son vasoconstrictores y hay receptores que producen también vasodilatación, ¿no? Como por ejemplo el receptor B3, ¿no? Que produce vasodilatación. Entonces, en un shock séptico voy a tener citoquinas que van a producir vasodilatación, el óxido nítrico que va a producir vasodilatación, el sistema de complemento también, ¿no? C3A, C5A producen vasodilatación y la prostaciclina también produce vasodilatación. En el shock anafiláctico, en el caso de la niña que se fue al parque y hubo la abeja va a producirse o va a comportarse como un alergeno. Este alergeno va a necesitar una célula dendrítica para producir una activación del linfocito T, ¿no? Y el linfocito T se va a diferenciar en linfocito TH2. Y el linfocito TH2 va a producir eliminación de histamina, que también produce vasodilatación, ¿no? Por eso también el shock anafiláctico está dentro de lo que es el shock distributivo. Algunas diferencias entre el shock hipovolémico y el distributivo, ¿no? En el hipovolémico y en el cardiogénico va a actuar como medidas de compensación el simpático. Por lo tanto, voy a tener vasoconstricción. Por lo tanto, la piel es fría, pálida y húmeda. En cambio, en el shock distributivo, que hay una gran vasodilatación, la piel va a ser caliente, va a ser roja y va a ser seca, ¿no? Y en el shock cardiogénico, ¿no? Donde falla la bomba, no solamente hay un daño en el miocardio, ¿no? También hay hipotensión, también hay aumento del óxido nítrico, también puede haber vasodilatación, eso hace que disminuya la perfusión y también hay proceso inflamatorio, porque recordarán ustedes de que un infarto produce una necrosis. La necrosis son células muertas y las células muertas también producen inflamación, ¿no? Entonces hay disminución de la contractilidad, del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo. Este es un esquema importante porque imagínense que el paciente tiene un infarto y el corazón deja de latir. Entonces, a la hora de dejar de latir hacia adelante, ¿no? Del ventrículo izquierdo hacia la aorta, hacia adelante, va a disminuir el gasto cardíaco, o sea, no va a llevar la sangre hacia los sitios que necesita. Por lo tanto, va a disminuir la perfusión de los tejidos y por lo tanto se va a producir acidosis hacia adelante. Pero hacia atrás también hay una alteración porque hacia atrás, o sea, de atrás hacia el corazón están los vasos venosos.
Entonces, si en el vaso venoso y en la circulación menor no puede pasar la sangre, se va a producir una gran congestión pulmonar. Y esa congestión pulmonar también va a agravar la isquemia, va a producirse más hipoxemia y también va a producir mayor daño del corazón, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos compensadores de una insuficiencia cardíaca? La vasoconstricción, el efecto cronotrópico positivo, el efecto inotrópico positivo del simpático, los mecanismos de Frank Starling y finalmente también la hipertrofia del corazón, ¿no? ¿Por qué es importante la angiotensina 2? Yo les dije que tenía una actividad mucho más potente en la constricción de la arteria, sino también de las venas, porque va a activar a nivel de la hipófisis posterior también la secreción de la hormona antidiurética. Y en un infarto de miocardio, como les dije, sí también hay citoquinas proinflamatorias. Y finalmente el shock obstructivo. ¿Qué dice el shock obstructivo? Yo tengo mis vasos normales, mi pulmón normal, mi corazón normal, mi sangre normal, mi hemoglobina normal. Todo está normal, pero hay una obstrucción física que está produciendo este tipo de shock. Como les dije anteriormente, el neumotórax, ¿no? Entra aire, colapsa el pulmón, pero la circulación tiene que pasar por ahí, pero hay una obstrucción. Por lo tanto, es un shock obstructivo. O de repente en el taponamiento cardíaco, ¿no? Este, la sangre que envuelve al corazón, al pericardio, no deja que el corazón lata bien y por lo tanto es una obstrucción, ¿no? Entonces se produce también el shock obstructivo. Entonces hay una obstrucción de retorno venoso, hay disminución del volumen minuto, hay disminución del gasto y se produce pues la disminución de la disponibilidad de flujo sanguíneo con oxígeno. Entonces, como les dije al inicio, no es como matemática, ¿no? O sea, no es un shock hipovolémico y se convierte solamente en hipovolémico y nada más, no. El shock puede finalmente transformarse en otro tipo de shock, ¿no? El shock hipovolémico de repente se transforma después en un cardiogénico, o el shock distributivo se puede convertir también en un cardiogénico, y por lo tanto, finalmente todos los tipos de shock van a traer como consecuencia la disminución del volumen minuto, la disminución del gasto cardíaco y la hipoperfusión, ¿no? ¿Dónde me importa la hipoperfusión? En el cerebro, en el hígado, en el riñón, ¿no? En el corazón, ¿no? En los sitios muy, muy importantes. Esta es la manera de un resumen. Si es que yo tengo disminución del flujo sanguíneo, tengo menos disponibilidad de oxígeno, por lo tanto no se produce ATP, por lo tanto se produce un mecanismo anaerobio, un aumento del lactato, y este aumento del lactato va a alterar la permeabilidad de la célula y por lo tanto se va a producir una destrucción con eliminación de enzimas. Y esto es un resumen también de los tipos de shock y qué pasa con el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, la presión de capilar y la presión venosa central. Muy bien, si tienen alguna pregunta, ya. Entonces, yo necesito que uno de ustedes sea el delegado. ¿Ya han escogido o alguien se ofrece? ¿Jóvenes? ¿O yo lo escojo? Doctora, buenas noches. Ujú. Si mis compañeros están de acuerdo, yo me podría proponer como delegada. Ok, está bien, Ana. Entonces, mira, yo te recomiendo que hagamos un grupo, porque como les dije al inicio, es muy importante que ustedes aprueben esta asignatura durante este semestre. No hay forma de recuperarlo después, ¿ya? Esta es la última vez que se va a hacer este curso. ¿Usted cree del grupo, doctora? Ya. ¿También me has añadido ahí?
No, no tengo su número. Me añades, pero, ¿ya? En el chat te voy a poner mi número. Ah, ya, doctora. Ya lo tienes. Doctora, Sí. buenas noches. Le habla la alumna Astrid Agüero. Hoy día le envié un correo, no sé, me respondió, así que no sé si podemos hablar unos minutos cuando acabe la clase. Ya, ok. Ok. Ya, entonces, como les he puesto en su aula virtual, ya tienen ustedes su sílabus, tienen su guía de práctica. Ustedes van a hacer los días lunes a las 9:30, van a hacer la clase teórica. Los días miércoles con la doctora Pariona van a hacer tanto el grupo 1.1 como el grupo 1.2 van a hacer este seminario. Entonces necesito que ustedes se dividan en 7 grupos, 5 grupos de 2 personas y 2 grupos de 3 personas para que puedan distribuirse los temas de los seminarios, ¿ya? Entonces, Ana, por favor, te encargo que hagan los grupos y que ya se distribuyan para que el día miércoles ya empiecen con las exposiciones, ¿ya? Entonces hacen sorteo, qué sé yo, y entonces todo transparente, Ana. Pueden hacer los grupos por afinidad, no hay ningún problema. Y conmigo el día jueves van a tener el desarrollo de casos clínicos. También en la guía de prácticas también están los casos clínicos para que ustedes lo vayan repasando, ¿no? Entonces, ahí no van a exponer, ahí vamos a resolver el caso clínico entre todos. Tienen que leer un poco de fisiología de repente para poder entender el caso clínico y leer de repente parte del caso clínico, ¿no? De repente si vienen algunos exámenes auxiliares, saber cuáles son los valores normales. Si hay examen físico, también cómo es el examen físico normal, ¿ya? Em, mm, el nuevo reglamento el nuevo reglamento de evaluación que hay a partir de este semestre indica que ustedes tienen que aprobar por lo menos un examen teórico, ¿ya? En los semestres pasados, el reglamento pasado, no hablaba sobre esta cláusula. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se llama? El alumno a veces podía desaprobar los 2 exámenes y aún así aprobaba el curso porque, ¿cómo se llama? Aprobaba con la práctica, ¿no? Pero en este caso, el nuevo reglamento exige que ustedes aprueben por lo menos uno de los exámenes teóricos. Ustedes van a tener 2 exámenes teóricos y por lo tanto, necesitan aprobar. Em, Van a tener también un trabajo de investigación formativa, ¿ya? El grupo 1.1 lo va a tener con la doctora Pariona y el grupo 1.2 lo va a tener conmigo. También tienen que dividirse, por lo menos en un par de grupos, cada uno de los grupos, en 2 subgrupos, para hacer una investigación formativa a través de un caso clínico, ¿ya? Yo después les voy a pasar una, un PowerPoint de cómo se hace una investigación formativa de un caso clínico, para que tengan una noción, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Traten de no faltar, por favor, porque sí se va a contar la asistencia. Hay docentes que están en, en, en los grupos de acá de ¿cómo se llama? Tanto de las clases como de las prácticas. Y entonces vamos a estar supervisados. Por lo tanto, tienen que ustedes aprovechar eso. Si dice que hay 2 participantes que han levantado la mano, ¿quiénes son?
Astrid, ya. Jenny, a ver tú primero. Sí, doctora, disculpe. Yo me conecté después de que había justo concluido la asistencia, pero no me consideró la asistencia en la plataforma. Ya, ya Jenny, ¿estás en el grupo 1-1 o en 1-2? Estoy en el 1-2. Ya, entonces el día jueves nos vamos a ver personalmente. Ahí me dices para poderte poner la asistencia, ¿ya? Ok, gracias. Ok. Ya, Astrid, ¿cómo es tu problema? No, cuéntame. Sí, doctora, lo que pasa es que yo, o sea, no me pude matricular en la fecha que me tocaba porque yo me encontraba fuera, o sea, no me encontraba en Lima. Ok. Y lo que pasa es que no pude venir tampoco y me tocó una matrícula extemporánea. Entonces yo ya había mandado una solicitud como que con el horario que supuestamente yo me iba a matricular el día viernes al Ya. trabajo. Y cuando me llego a matricular, no me pude matricular, no me pudieron ayudar con el tema de la matrícula. Entonces, supuestamente me iban a reservar cupos. La verdad es que supuestamente eso es lo que yo había hablado con la doctora Herencia y recién el jueves me puedo matricular con matrícula extemporánea. Y la doctora Herencia me comentó si yo podía, o sea, me comentó que podía hablar con los profesores para ver si es que me podían cambiar tipo el horario y ver si podía ingresar al grupo de las 4:20, me parece que es. O sea, tú estás en el grupo de Uno, la dos, sí. 1-2. Sí, no sé si podría haber la posibilidad porque de Ya, verdad es que... mira, yo creo que de todas maneras eso hay que hablarlo con la doctora Herencia, ¿ya? Porque cualquier Ok. cambio, nos han dicho en la última reunión de que cualquier cambio, cualquier cosa que se vaya a modificar, tiene que ser con este registro y matrícula, no con el coordinador ni con los docentes, ¿ya? Ah, ya, perfecto, sí, porque justo yo lo había comentado, inclusive la vi hoy día y volví a comentar lo mismo y me dijo que sí, pero no, no habría problema, entonces no sé cómo para el Por día eso de mañana. yo mejor no te digo, no hay problema, Ujú. porque ella es la que tiene que solucionar, Ya, perfecto. ¿ya? Entonces, el día de mañana que nos toca en horario regular, ¿a qué grupo tendría que ir? Porque me Es que dijo que... mañana no hacemos nada, hacemos el miércoles y el jueves, Ah, ok, ok, ok. Muchas ¿ya? gracias. Ok, Entonces el miércoles, igual también, si puedes ir mañana estoy a las 2 de la tarde ahí también en registro y matrícula y podemos conversar con la doctora. ya, perfecto. Muchas gracias, doctora. Ok, Hasta luego. muy bien, hasta luego. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Entonces, por favor, traten de no faltar, de cumplir con sus tareas. Vamos a darle pasitos, tienen que cumplir con los pasitos, con las tareas, para que no tengan la posibilidad de desaprobar este curso, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Ha sido un placer. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Muchas Ya gracias, le agregué doctora. al grupo Gracias, de doctora. general. Ok. Gracias, doctora. Buenas noches.